Déjame decirte algo que nadie te ha dicho con esta claridad. Yo viví años creyendo que el mundo me debía algo, que si trabajaba duro, que si era buena persona, que si esperaba con paciencia, la vida eventualmente me recompensaría. Y esperé, y siento cesas. Y un día me miré al espejo y vi a un hombre que había pasado una década entera siendo leal a todo el mundo excepto a sí mismo. Leal a empleos que no lo merecían. Leal a personas que no valoraban su presencia. Leal a miedos que nunca debió haber alimentado. Y en ese silencio brutal, frente al espejo me hice la pregunta más difícil de mi vida. ¿Cuánto tiempo más vas a traicionarte a ti mismo esperando que el mundo cambie primero? Ese día algo murió en mí, y lo que nació después cambió todo. Si sientes que llevas demasiado tiempo en el mismo lugar, esto es para ti. Hay una verdad que la mayoría de las personas nunca se atreve a mirarse a los ojos y decirse en voz alta. No estás donde estás por culpa del gobierno, ni por la economía, ni por tu familia, ni por el barrio donde naciste, ni por la persona que te falló hace 10 años. Estás exactamente donde tú mismo te has permitido estar. Y sé que eso duele. Sé que duele porque yo lo viví. Hubo un momento en mi vida donde lo tenía todo justificado. Tenía razones perfectas, argumentos sólidos, explicaciones que cualquier persona razonable hubiera aceptado. Mi entorno no era el ideal. Las oportunidades no llegaban de la manera que yo esperaba. Las personas a mi alrededor no me apoyaban como yo necesitaba. Y me volví un experto en algo muy peligroso, en construir casos perfectos para explicar por qué mi vida no avanzaba. Era tan bueno en eso que hasta yo mismo me lo creía. Pero un día alguien me hizo una pregunta simple que me desarmó por completo. Me preguntó, ¿y tú qué has decidido? No qué te pasó, no qué te faltó, no qué te hicieron. ¿Tú qué has decidido? Y me quedé en silencio porque en el fondo sabía la respuesta. Había decidido esperar. Había decidido que el cambio dependía, que algo externo se moviera primero. Había decidido ser el efecto y nunca la causa. Eso es lo que hace la mayoría de las personas. Viven como efectos de sus circunstancias cuando fueron diseñadas para ser causas de su realidad. Y la diferencia entre una vida que avanza y una vida que se repite está exactamente ahí, en ese momento donde dejas de preguntarle al mundo qué te va a dar y empiezas a preguntarte qué has decidido construir. Yo tuve que aprender esto de la manera más incómoda posible. Tuve que sentarme con la incomodidad de reconocer que muchas de las cosas que no tenía en mi vida no faltaban porque el mundo me las negaba. Faltaban porque yo no había tomado la decisión real de ir por ellas. Había tenido intenciones, había tenido deseos, había tenido momentos de inspiración que duraban 3 días. Pero decisiones reales, compromisos reales conmigo mismo, esos habían brillado por su ausencia. Y aquí está lo que nadie te dice. El día que asumes que tú eres el arquitecto de tu realidad no es un día de celebración inmediata. Es un día pesado, incómodo, casi doloroso. Porque implica que ya no puedes delegar la responsabilidad. Implica que el único que puede mover tu vida eres tú. Pero también es el día más liberador de tu existencia. Porque si tú eres el problema, entonces tú puedes ser la solución. Nadie más tiene esa llave, solo tú. Y ahora quiero que pienses en algo que quizás nunca has visto de esta manera. Cada vez que dices mañana empiezo, cada vez que dices la próxima semana lo retomo, cada vez que dices cuando las cosas estén más estables me comprometo, no estás tomando una pausa, estás tomando una dirección. Y esa dirección tiene un nombre, se llama postergación. Y la postergación no es inocente, no es neutral. Es una de las fuerzas más destructivas que puede operar en la vida de un ser humano porque actúa en silencio, sin drama, sin que nadie te lo señale, sin que suene ninguna alarma. Yo perdí años de mi vida siendo experto en postergar. Y lo más peligroso no era que postergaba las cosas grandes. Lo más peligroso era que postergaba las cosas pequeñas. Postergaba la conversación difícil que necesitaba tener. Postergaba el hábito que sabía que me cambiaría. Postergaba la decisión que en el fondo ya había tomado pero que me daba miedo ejecutar. Y cada vez que postergaba algo me decía a mí mismo que era temporal, que era una pausa estratégica, que estaba esperando el momento correcto. Pero el momento correcto nunca llegó solo, y los meses se convirtieron en años. Y los años se convirtieron en una década. Y un día me senté y me pregunté cómo era posible que siguiera teniendo los mismos sueños que tenía 10 años atrás, sin haberme movido hacia ninguno de ellos de manera real.
Y la respuesta fue incómoda pero honesta. No los había perseguido. Los había postergado con tanta elegancia que casi parecía que estaba trabajando en ellos. Hay algo que los estudios del comportamiento humano confirman y que yo viví en carne propia. El cerebro humano o es extraordinariamente hábil para crear justificaciones que suenan razonables. Para cada postergación tiene una explicación. Para cada abandono tiene una narrativa. Y esa narrativa siempre suena lógica desde adentro, aunque desde afuera sea evidente que es simplemente miedo con traje de prudencia. Piensa en alguien que conoces que lleva años hablando del negocio que va a abrir, del libro que va a escribir, del cambio que va a hacer en su vida. No porque sea flojo, no porque no tenga capacidad, sino porque cada vez que se acerca al borde del compromiso real, algo le dice espera un poco más. Todavía no es el momento, primero resuelve esto otro. Y así pasan los años. Y el sueño sigue siendo un sueño porque nunca se convirtió en una decisión real, ejecutada en tiempo real. Yo tuve que aprender que el tiempo no es un recurso renovable, que cada día que pasa sin movimiento no es un día neutral. Es un día que se suma a la distancia entre quien eres y quien podría ser. Y esa distancia no se cierra sola. Se cierra únicamente con una decisión tomada hoy, no mañana, no cuando estés listo, no cuando las condiciones mejoren. La postergación no te está dando tiempo, te está robando vida. Y esto me lleva a algo que considero uno de los temas más profundos y más ignorados cuando hablamos de cambio personal: la confianza. No la confianza en los demás, no la confianza en el proceso, la confianza en ti mismo. Porque hay personas que llevan años buscando motivación afuera, buscando a alguien que los inspira, buscando el libro correcto, el podcast correcto, la señal correcta. Y el problema no es que les falte información. El problema es que se han roto la confianza a sí mismos tantas veces que ya no se creen capaces ni cuando lo intentan. Yo pasé por eso. Hubo un periodo en mi vida donde me prometía cosas con absoluta sinceridad en el momento en que lo decía y luego no las cumplía. Me prometía levantarme temprano y no lo hacía. Me prometía dejar un hábito que me dañaba y al cuarto día seco. Me prometía tener una conversación importante y la postergaba semana tras semana. Y cada vez que me fallaba a mí mismo me decía que esta vez había sido diferente, que las circunstancias no habían acompañado, que mañana sería distinto. Pero mañana llegaba y el ciclo se repetía. Y lo que no entendía en ese momento es que cada vez que me fallaba, no solo perdía el hábito o la meta específica, perdía algo mucho más valioso, perdía un pedazo de la confianza que tenía en mí mismo. No de golpe, gota a gota, tan lentamente que casi no lo notaba. Hasta que llegó un momento en que cuando me hacía una promesa, una voz adentro mío ya no me creía. Una voz que decía, sí, claro, ya veremos cuánto dura esta vez. Y esa voz no era pesimismo, era simplemente mi mente registrando el historial real de mis acciones. Esto es algo que pocas personas entienden. La confianza en uno mismo no es un sentimiento que aparece de la nada. No es algo que se pide. No es algo que se desea con suficiente intensidad. Es algo que se construye ladrillo a ladrillo a través de pequeños actos de integridad personal donde lo que dices y lo que haces coinciden. Cuando te dices voy a hacer esto y lo haces aunque sea algo pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no cambie nada visible todavía, le estás enviando un mensaje profundo a la parte más fundamental de tu ser. Le estás diciendo soy alguien que cumple, soy alguien de palabra, soy alguien en quien puedo confiar. Y ese mensaje repetido en el tiempo lo cambia absolutamente todo. Porque cuando tienes confianza real en ti mismo, no necesitas motivación externa para moverte. Te mueves porque sabes que cuando decides algo lo cumples. Y esa certeza interna es más poderosa que cualquier discurso, que cualquier libro, que cualquier momento de inspiración que hayas tenido en tu vida. Yo reconstruí esa confianza empezando por cosas ridículamente pequeñas. Me decía, voy a hacer esto hoy y lo hacía. Sin excusas, sin negociaciones internas. Y poco a poco el músculo del cumplimiento se fue fortaleciendo hasta que cumplirme dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en identidad. La confianza en ti mismo no se encuentra. Se construye cumpliéndote una promesa a la vez. Y quiero hablarte ahora de algo que cambió completamente la manera en que yo tomaba decisiones. Porque durante mucho tiempo evité el dolor del crecimiento. Lo evité con una habilidad impresionante.
Cada vez que se presentaba una oportunidad que me exigía salir de mi zona conocida, cada vez que una decisión importante me pedía más de lo que estaba acostumbrado a dar, mi mente encontraba una razón para no hacerlo. Y esa razón siempre venía disfrazada de prudencia, de madurez, de sentido común. Pero en el fondo era simplemente miedo al dolor del crecimiento. Lo que no entendía entonces es que el dolor no es opcional. El dolor es inevitable. La pregunta real nunca fue si ibas a sufrir o no. La pregunta real siempre fue qué tipo de dolor ibas a elegir. Porque hay dos dolores que todo ser humano nacen. Enfrenta en algún momento de su vida y son completamente diferentes en su naturaleza y en sus consecuencias. El primero es el dolor del crecimiento. Es el dolor de levantarte cuando no quieres. Es el dolor de tener la conversación difícil que has evitado. Es el dolor de soltar lo conocido para ir hacia lo que todavía no puedes ver con claridad. Es incómodo, es exigente. A veces es aterrador, pero es un dolor que construye. Es un dolor que cuando lo atraviesas te deja más fuerte, más claro, más cerca de quien realmente puedes ser. El segundo es el dolor del arrepentimiento, y este es el que yo conocí de cerca durante años. Es ese dolor silencioso que aparece cuando te preguntas qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado esa decisión? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido el valor de intentarlo? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera esperado tanto? Ese dolor no construye nada. Ese dolor solo pesa. Y lo más cruel del dolor del arrepentimiento es que crece con el tiempo. El dolor del crecimiento se vuelve más llevadero a medida que avanzas. El dolor del arrepentimiento se vuelve más pesado a medida que envejeces. Yo tuve un momento específico en mi vida donde tuve que elegir entre estos dos dolores de manera muy concreta. Había una dirección que sabía que debía tomar. Una que me exigía soltar seguridades que había construido durante años. Seguridades que se sentían como protección, pero que en realidad eran jaulas cómodas. Y el miedo al dolor del cambio fue tan grande que estuve a punto de no moverme. Estuve a punto de quedarme. Y lo que me movió no fue la certeza de que iba a salir bien. Lo que me movió fue imaginarme 10 años después, en el mismo lugar, mirando hacia atrás y cargando el peso de no haberlo intentado. Ese ejercicio mental me salvó. Porque cuando visualicé ese arrepentimiento futuro con suficiente claridad y honestidad, el dolor del crecimiento dejó de parecer tan grande. Comparado con cargar décadas de qué hubiera pasado si, la incomodidad del cambio era completamente soportable. Elige hoy el dolor que te construye porque el otro dolor simplemente te consume. Y llegamos a algo que para mí fue uno de los descubrimientos más liberadores y al mismo tiempo más desafiantes de toda mi vida. La identidad. Porque la mayoría de las personas habla de cambiar sus hábitos, de cambiar sus resultados, de cambiar su situación. Pero muy pocas personas hablan de cambiar lo que creen que son. Y sin ese cambio todo lo demás es superficial. Todo lo demás dura 3 semanas y luego colapsa porque los cimientos siguen siendo los mismos. Yo fui durante muchos años alguien que se definía a sí mismo por su historia, por lo que le había pasado, por lo que había vivido, por las etiquetas que otros habían puesto sobre él y que con el tiempo había hecho propias sin cuestionarlas. Y esas etiquetas operaban como un techo invisible. Cada vez que intentaba crecer más allá de ellas, algo adentro mío tiraba hacia abajo. No porque fuera imposible crecer, sino porque crecer entraba en conflicto con la imagen que tenía de mí mismo. Esto es algo que la psicología del comportamiento humano ha estudiado profundamente. Los seres humanos somos extraordinariamente consistentes con la identidad que tenemos de nosotros mismos. Si en tu mente eres alguien que siempre empieza pero nunca termina, tu conducta se ajustará a esa imagen con una fidelidad casi perfecta. No porque seas incapaz de terminar, sino porque terminar entraría en conflicto con quien crees que eres. Y la mente prefiere la coherencia al éxito. Prefiere ser consistente con su propia narrativa, aunque esa narrativa te esté limitando. Yo tuve que hacer algo que en ese momento me pareció casi ridículo, pero que cambió todo. Tuve que preguntarme con honestidad brutal quién había decidido ser yo hasta ese momento. Y luego tuve que preguntarme si esa persona era quien yo realmente quería ser o si simplemente era quien había resultado más cómodo ser para sobrevivir en ciertos ambientes, para encajar en ciertos círculos, para no generar conflicto con ciertas personas. Y la respuesta me incomodó profundamente porque descubrí que gran parte de mi identidad no la había elegido yo. La había heredado, la había absorbido
La había construido en reacción a las circunstancias y nunca me había sentado a decidirla de manera consciente. Y ahí está la clave de todo. La identidad no es un destino fijo. No es algo que te fue dado y con lo que tienes que vivir para siempre. Es una decisión. Es una decisión que puedes tomar hoy con más conciencia de la que tenías ayer. Puedes decidir ser alguien diferente. No mañana. No cuando tengas más recursos o más tiempo o más apoyo. Ahora, con lo que tienes, desde donde estás. Pero esa decisión tiene que ser real. Tiene que ir más profundo que una afirmación positiva frente al espejo. Tiene que traducirse en actos concretos pequeños y consistentes que le demuestren a tu significado. Entra a tu mente que esta vez la identidad nueva no es una aspiración sino una descripción de quién. Ya estás eligiendo ser. Tu identidad no es quien fuiste, es quien decides ser hoy. Y ahora quiero hablarte de algo que muy pocas personas están dispuestas a examinar con honestidad porque toca algo que nos resulta profundamente incómodo. El entorno, no el entorno en abstracto, tu entorno. Las personas con las que pasas la mayor parte de tu tiempo, los espacios que habitas, las conversaciones que dominan tu mundo. Porque hay una verdad que la mayoría prefiere ignorar y es esta. El entorno no es neutral, el entorno tira. Y si tú no tiras con igual o mayor fuerza hacia donde quieres ir, el entorno siempre gana. Yo aprendí esto de una manera que no olvidaré jamás. Hubo un periodo en mi vida donde yo quería crecer. Lo quería genuinamente, lo sentía con claridad, pero estaba rodeado de personas que no cuestionaban nada, que no aspiraban a nada diferente de lo que ya tenían, que veían el conformismo como sabiduría y la ambición como arrogancia. Y yo no me daba cuenta de lo que ese ambiente se estaba haciendo, no de manera dramática, no con un evento específico, sino lentamente, silenciosamente, de la misma manera en que el agua da forma a la roca, sin que lo notes hasta que un día miras y la roca ya no es la misma. Empecé a bajar mis estándares sin darme cuenta. Empecé a justificar cosas que antes no hubiera aceptado. Empecé a hablar el lenguaje del conformismo con una naturalidad que me asustó cuando finalmente lo vi. Y lo más peligroso de todo es que me sentía normal porque a mi alrededor todo el mundo operaba de la misma manera. El problema de calibrar tu vida con el promedio de tu entorno es que si ese promedio está por debajo de lo que puede ser, te conviertes en alguien por debajo de lo que puede ser y lo llamas normalidad. Los seres humanos somos profundamente sociales y esa sociabilidad tiene una cara que raramente se examina. Tendemos a ajustar nuestras ambiciones, nuestros estándares y nuestra autoexigencia al promedio de las personas que nos rodean. Es casi a punto, automático. No porque seamos débiles, sino porque somos adaptativos. Y esa capacidad de adaptación que en otros contextos es una fortaleza se convierte en una trampa cuando el entorno al que te adaptas está por debajo de lo que podría ser. Cuando finalmente cambié mi entorno no fue fácil. Implicó decisiones difíciles. Implicó distancias que dolieron. Implicó conversaciones incómodas y momentos de soledad que al principio se sentían como pérdida, pero que con el tiempo entendí que eran espacios necesarios para crecer hacia algo más auténtico. Y lo que encontré al otro lado de esas decisiones fue algo que no esperaba. Encontré que mi nivel de exigencia conmigo mismo subió naturalmente. Encontré que mis conversaciones cambiaron. Encontré que mis posibilidades se expandieron simplemente porque el ambiente donde me movía las hacía posibles en lugar de ridículas. Dime con quién caminas y te diré hasta dónde llegarás. Y aquí quiero detenerme en algo que considero uno de los errores más costosos que comete la mayoría de las personas cuando decide hacer un cambio real en su vida. Esperan sentirse listos, esperan la motivación, esperan ese momento donde todo encaje, donde la claridad sea perfecta, donde el miedo haya desaparecido y donde las condiciones sean las ideales para comenzar. Y ese momento nunca llega, no porque sea imposible, sino porque funciona exactamente al revés de como la mayoría lo imagina. Yo viví esto durante años. Había cosas que sabía que necesitaba hacer, cambios que sabía que eran necesarios, decisiones que en el fondo ya había tomado, pero que esperaban a que yo me sintiera suficientemente motivado para ejecutarlas. Y esperaba, y me preparaba, y leía, y planificaba, y seguía esperando. Y la motivación llegaba en destellos, en momentos de inspiración que duraban horas o días, y luego se desvanecían como el humo. Y yo interpretaba esa desaparición como una señal de que todavía no era el momento correcto.
de que necesitaba esperar un poco más. Lo que nadie me había dicho con suficiente claridad es que la motivación no precede al movimiento. La motivación aparece como consecuencia del movimiento. La claridad no precede a la acción. La claridad emerge de la acción. Y esto no es una frase bonita para poner en una imagen. Es un principio real del comportamiento humano que cambia completamente la manera en que debes relacionarte con el inicio de cualquier proceso de transformación. Cuando yo finalmente empecé a moverme sin esperar sentirme listo, ocurrió algo que no esperaba. A los pocos días de acción consistente, empecé a sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Empecé a sentir momentum. Empecé a sentir que algo se activaba adentro que no podía activarse desde la quietud. Era como intentar encender un motor empujando el vehículo. Incómodo al principio, casi ridículo. Pero una vez que el motor arranca, todo cambia. Y esto lo confirman las observaciones más sólidas sobre el comportamiento humano. Aristóteles lo entendió hace más de 2000. En cada los años cuando escribió que somos lo que hacemos repetidamente. No lo que pensamos, no lo que sentimos en momentos de inspiración. Lo que hacemos cuando estamos cansados, cuando no tenemos ganas, cuando la motivación ha desaparecido y la única razón para seguir es el compromiso que tomamos con nosotros mismos. Hay algo más que aprendí en ese proceso. El perfeccionismo es el disfraz más elegante de la parálisis. ¿Cuántas personas no comienzan porque quieren comenzar perfectamente? Quieren el plan perfecto, el momento perfecto, las condiciones perfectas. Y mientras buscan la perfección del inicio, el tiempo pasa y la vida no espera. El primer paso nunca será perfecto. Nunca tendrá garantías. Nunca llegará en el momento donde todo esté resuelto. Pero es el único paso que activa todo lo demás. No esperes estar listo. Muévete y la motivación te alcanzará en el camino. Y hay algo que quiero que escuches con mucha atención porque esto que voy a decirte ahora es algo que yo tardé demasiado tiempo para entender. Y que cuando finalmente lo comprendí cambió la manera en que me relacionaba conmigo mismo de una forma que no esperaba. Quiero hablarte de esa voz, no de una voz externa, no de alguien que te critica desde afuera, sino de esa voz interna que aparece en los momentos de silencio. Esa inquietud sin nombre que sientes cuando no hay nada que mirar, nada que escuchar, nada con qué entretenerse. Esa incomodidad que llega cuando apagas el ruido y de repente estás solo contigo mismo. La mayoría de las personas huye de esa voz. La tapa con pantallas, con ruido, con ocupaciones que dan sensación de movimiento sin que haya dirección real. Con conversaciones vacías, con distracciones constantes, con el scroll interminable que anestesia sin sanar. Y lo hacen no porque sean débiles, sino porque esa voz dice cosas que incomodan. Dice cosas que exigen respuesta. Dice cosas que si las escuchas de verdad implican movimiento, implican cambio, implican dejar de fingir que todo está bien cuando, en el fondo, sabes que no lo está. Yo fui un experto en tapar esa voz durante años. Llenaba mi vida de actividad. Siempre había algo que hacer, alguien a quien ver, algún lugar donde estar. Y me decía a mí mismo que era una persona productiva, una persona activa, una persona comprometida con su vida. Pero en el fondo lo que estaba haciendo era correr. Correr del silencio porque en el silencio aparecía esa voz que me decía con una claridad brutal que había cosas importantes que no estaba haciendo. Que había compromisos conmigo mismo que había dejado morir. Que había una versión de mí que estaba esperando ser elegida y que yo seguía ignorando día tras día. Y un día no pude seguir corriendo. Las circunstancias me pusieron en un lugar donde el silencio fue inevitable. Y en ese silencio tuve que escuchar todo lo que había estado evitando. Y fue incómodo de una manera que no tengo palabras para describir completamente. Pero también fue el inicio de algo real. Porque esa voz no era mi enemiga. Nunca lo había sido. Era mi conciencia. Era la parte más honesta de mí mismo, diciéndome lo que yo ya sabía, pero que me negaba a ver. Esa inquietud que sientes en el silencio no es ansiedad sin causa. No es un problema neurológico que necesita ser medicado con distracción. Es información. Es tu ser más profundo enviándote una señal de que hay algo importante que prometiste y has dejado morir. Hay algo que sabes que debes hacer y que sigues aplazando. Hay una conversación contigo mismo que llevas demasiado tiempo evitando. Y la única respuesta honesta a esa voz no es taparla, es escucharla, sentarse con ella, dejar que diga lo que tiene que decir y luego tener el valor de actuar en consecuencia.
El silencio no es tu enemigo, es el único lugar donde tu verdad puede hablarte sin interferencias. Y llegamos a algo que para mí representa una de las verdades más importantes que he aprendido, no desde un libro, sino desde la vida misma, desde las caídas reales, desde los momentos donde todo parecía desmoronarse y la única pregunta que importaba era si iba a quedarme en el suelo o iba a levantarme. Y quiero hablarte de esto porque hay una idea que circula mucho en los espacios de desarrollo personal que me parece profundamente equivocada. La idea de que las personas que triunfan son las que tienen menos obstáculos, las que tienen mejores condiciones, las que la vida trató con más gentileza. Y eso simplemente no es verdad. Lo que diferencia a las personas que atraviesan las tormentas más grandes y salen fortalecidas no es la ausencia de tormenta, es la profundidad de sus raíces. Y esas raíces no se forman en los días fáciles. No se forman cuando todo fluye y el camino está despejado y los resultados llegan sin resistencia. Las raíces se forman exactamente en los momentos donde fallaste, donde el plan no funcionó, donde lo que construiste con esfuerzo se cayó y tuviste que decidir qué hacer con los pedazos. Yo he tenido momentos de caída que no fueron pequeños. Momentos donde el esfuerzo de años pareció desvanecerse. Momentos donde las personas en las que confiaba no estuvieron. Momentos donde la dirección que había elegido con convicción resultó ser más difícil de lo que había anticipado y donde una parte de mí quería simplemente detenerse y aceptar que quizás no era posible. Y en esos momentos aprendí algo que no hubiera podido aprender de ninguna otra manera. Aprendí la diferencia entre una persona que tiene raíces profundas y una persona que solo tiene buenas intenciones. La persona con buenas intenciones avanza cuando el viento sopla a su favor, cuando las condiciones son favorables, cuando el entorno apoya, cuando los resultados son visibles y la motivación está alta. Pero cuando llega la tormenta, cuando las cosas se complican, cuando el camino se oscurece, esa persona se detiene, porque no tiene raíces que la sostengan. Tiene solo el impulso del momento, y el impulso del momento no sobrevive a la adversidad real. La persona con raíces profundas es diferente. No porque no siente el viento, no porque la tormenta no le afecte, sino porque tiene algo adentro que no negocia su esencia, aunque negocie sus métodos. Tiene un carácter formado en la repetición de pequeños actos de integridad personal. Tiene una identidad que no depende de los resultados externos para mantenerse en pie, y eso le da una estabilidad que desde afuera parece casi inexplicable, pero que desde adentro se siente como la consecuencia natural de quien ha decidido ser. Yo construí esas raíces cayendo. Construí esas raíces levantándome sin drama, sin buscar aplausos, sin esperar que alguien validara mi esfuerzo. Construí esas raíces en los momentos donde nadie miraba y donde la única razón para continuar era el compromiso que había tomado conmigo mismo. Las tormentas no te destruyen, te revelan qué tan profundas son tus raíces. Y hemos llegado al punto final, al punto que para mí contiene todo lo que hemos hablado hoy y lo lleva a un lugar donde ya no hay más excusas posibles. Mis 160 más es, donde ya no hay más tiempo que gastar en análisis, ni en preparación, ni en esperar el momento correcto. Hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de postergación, hemos hablado de confianza, de dolor, de identidad, de entorno, de movimiento, de silencio, de raíces, y todo eso converge en una sola verdad que quiero que lleves contigo cuando esta conversación termine. El único camino hacia la vida que sientes que mereces eres tú. No una versión futura de ti con más recursos, con más tiempo, con más claridad, con mejores condiciones. Tú, ahora, con lo que tienes. Desde donde estás, yo tardé demasiado tiempo en entender esto de manera real y no solo intelectual. Porque hay una diferencia enorme entre entender algo con la mente y vivirlo con las decisiones. Yo entendía este principio. Lo había leído, lo había escuchado. Lo había incluso repetido a otras personas en conversaciones donde sonaba muy convincente. Pero en mi vida real seguía esperando. Seguía buscando afuera lo que Sol podía encontrar. Adentro seguía construyendo razones para no dar el paso que sabía que necesitaba dar. Y lo que finalmente me movió no fue una revelación dramática. No fue un evento extraordinario que lo cambió todo de un momento a otro. Fue algo mucho más simple y mucho más honesto. Fue sentarme en silencio y hacerme una pregunta que no pude responder con comodidad. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a vivir por debajo de lo que sabes que puede ser?
no como una pregunta retórica, como una radiografía honesta de mi situación real. Y la respuesta que surgió desde lo más profundo fue que ya no podía seguir tolerando la distancia entre quien era y quien sabía que podía ser. Hay algo que ocurre cuando tomas esa decisión de manera real, no con palabras, no con intenciones, con actos concretos y sostenidos en el tiempo. El mundo no cambia de inmediato. Las circunstancias no se reorganizan mágicamente a tu favor, pero algo adentro tuyo cambia de manera irreversible. Empiezas a moverte con una dirección que antes no tenías. Empiezas a tomar decisiones desde una versión de ti mismo que antes solo existía como posibilidad. Empiezas a construir evidencia real de que eres alguien diferente. Y esa evidencia acumulada en el tiempo se convierte en la vida que antes solo imaginabas. Los compromisos que no te has atrevido a cumplir contigo mismo no están bloqueando solo tus metas. Están bloqueando tu identidad completa. Están manteniendo una versión de ti por debajo de lo que mereces ser. Y nadie puede cruzar ese umbral por ti. Ninguna circunstancia exterior, ninguna persona, ningún momento esperado. Solo tú en el silencio de una decisión que nadie más verá cuando la tomas, pero que todos verán en los años que siguen. La vida que mereces está al otro lado del compromiso que aún no te has atrevido a cumplir contigo mismo. Y antes de que te vayas, quiero dejarte con algo que espero que no olvides fácilmente. Hoy no hablamos de técnicas, no hablamos de estrategias de productividad, de sistemas de organización, ni de fórmulas mágicas para transformar tu vida en 30 días. Hablamos de algo mucho más fundamental. Hablamos de ti, de la relación más importante que existe en tu vida y que la mayoría nunca examina con la honestidad que merece. La relación contigo mismo. Hablamos de cómo llevas años siendo el arquitecto de tu realidad sin asumir esa responsabilidad completamente. Hablamos de cómo la postergación no es una pausa, sino una dirección. Hablamos de cómo la confianza en ti mismo no se desea, sino que se construye cumpliéndote una promesa a la vez. Hablamos del dolor que construye y del dolor que solo consume. Hablamos de que tu identidad no es un destino fijo, sino una decisión que puedes tomar hoy. Hablamos de que tu entorno tira y de que tú tienes que tirar más fuerte. Hablamos de que el movimiento precede a la motivación y no al revés. Hablamos de esa voz interna que llevas demasiado tiempo silenciando. Hablamos de raíces profundas que no evitan las tormentas, sino que las atraviesan. Y hablamos de que el único camino hacia la vida que mereces eres tú mismo moviéndote desde hoy. Todo eso junto forma una sola pregunta que te pido que respondas no con palabras sino con tu próxima decisión. ¿Cuál es el compromiso más importante que has postergado contigo mismo? Identifícalo, nómbralo y da un paso, solo uno. No el paso perfecto, el paso siguiente. Porque el cambio no comienza cuando las condiciones mejoran. Comienza cuando tú decides que ya es suficiente.